Suponiendo que tuviéramos una partícula que está rodando a través de lo que sería nuestra mesa. ¿Qué va a pasar con la partícula? Pues va a trazar una trayectoria curvilínea, la que podemos observar. Eso es lo que sucedería. Pero si analizamos detenidamente a nuestra partícula y dejamos, como indica la cinemática, cada partícula sosteniéndose en el espacio, podríamos observar lo siguiente, que nos está mostrando cada lapso del movimiento. Podríamos indicar cómo lo podemos estudiar a este tipo de movimiento. Pues vamos a darnos una idea. Si colocamos el eje de coordenadas justamente donde representa esta partícula, donde empieza el movimiento, podemos identificar y hacer nuestro estudio. Es decir, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Podríamos representarlo. Hagamos un análisis con lo que ya conocemos, con una partícula que recorra el mismo espacio, pero a velocidad constante, es decir, en línea recta. Mientras que esta otra va a seguir la trayectoria curvilínea que hemos visto cuando ha realizado el movimiento desde la mesa. Entonces podemos observar qué es lo que va sucediendo con la partícula. La partícula azul nos representa pues el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que esta otra nos está representando justamente la trayectoria que ha recorrido nuestra partícula al momento de caer sobre la mesa. Características que podemos ver. Los espacios son iguales que está recorriendo, o sea, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, supongamos ahora que en el momento que está cayendo nuestra partícula al salir de la mesa, pues dejamos caer otra. ¿Cómo resultaría ser nuestro movimiento? Pues nuestro movimiento, fíjense que va a ser en caída libre y vamos a obtener nuestra partícula que cae por la mesa y nuestra partícula semejante si dejáramos caer en la mesa. Si nos fijamos acá en las trayectorias, justamente como podemos ver, el espacio entre cada partícula, como estamos viendo como un cinema, podemos darnos cuenta que los espacios no son iguales, son distintos. Entonces, acá estamos hablando de un movimiento variado, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Pero qué tipo de movimiento variado? Pues el de caída libre. Ahora bien, ahora vamos a colocar nuestra partícula, la que estaba cayendo de la mesa, nuestra partícula que va a recorrer por el eje horizontal y nuestra partícula que va a recorrer por el eje vertical. Entonces, vamos a ver cómo es el suceso de las tres partículas mientras transcurre el tiempo. Y nos podemos dar cuenta que hay ciertas características. Esta va a ir en movimiento constante, esta otra en movimiento variado y esta otra va a ser el resultado de la composición de estos dos tipos de movimiento, al que estamos denominando movimiento compuesto. Bien, las trayectorias que están pasando por las partículas, podemos fijarnos acá y representarlas, ya que si representáramos en el eje X y en el eje Y, pues las coincidencias representarían el movimiento exacto de cómo está pasando nuestra partícula en cada uno de los puntos. Esa es la representación que podemos ver y con ello podemos definir que esta composición pues se ha dado por dos tipos de movimiento. Pero un aspecto primordial que mencionaba Galileo Galilei, pues decía que mantenían sus propiedades, las características de los movimientos de los cuales pues se componía un nuevo movimiento, al que hemos denominado movimiento compuesto. Pues vamos a ver ahora con la ayuda de nuestro cronómetro cómo resulta ser los movimientos. Otra vez vamos a colocar nuestra partícula, la que va a ser la trayectoria curvilínea, tenemos nuestra partícula que va a realizarlo en movimiento constante y nuestra partícula que lo va a realizar en movimiento variado. Entonces, mientras transcurre el tiempo, podemos observar cómo las partículas pues van avanzando y tendríamos este resultado. Lo interesante acá que podemos rescatar a través de este experimento es lo siguiente, y lo cual lo hemos representado en la moneda, en instantes nada más, podemos darnos cuenta de que esta partícula ha demorado un determinado tiempo, que está representado por nuestro cronómetro. Pero es como si nuestra partícula hubiera recorrido el mismo espacio, es decir, la misma distancia desde este punto, pero a velocidad constante. Además, nos representaría como si la partícula hubiese caído
en caída libre, valga la redundancia, es decir, soltáramos la partícula y ésta empezará a caer y demorará justamente el mismo tiempo que esta partícula en recorrer este tipo de movimiento. O sea, un aspecto importante acá que podemos comprobar es que el tiempo es invariable para justamente el movimiento constante y el de caída libre, así también para la composición de este nuevo movimiento. Veamos ahora cómo va a ser la velocidad. Vamos a representarlo con el vector de color azul para la velocidad en X, que está representado por esa partícula, con vector rojo para aquella partícula que está de color rojo, y la resultante pues con el color carmín. Vamos a ver cómo es el movimiento, donde vemos justamente al momento de caer nuestra partícula a través de la mesa, que lo va a trazar una semiparábola, podemos indicar movimiento curvilíneo, pues los vectores resultante y el vector en X pues coinciden, pero el vector en Y resulta ser cero, ya que está iniciando su movimiento. Y como va a depender de la gravedad, el vector rojo, en este caso el de velocidad en Y, pues debería incrementarse como lo estamos observando en la imagen. Pues esta partícula va creciendo, va aumentando. Mientras que el vector azul, fíjense que es el mismo tamaño, es decir, la magnitud no ha cambiado en nada, ya que este es un movimiento constante y este otro un movimiento variado. Por esa razón que los vectores en Y van incrementándose. Y de la misma forma, el vector resultante pues va modificándose en dirección. Ahora pues podemos analizar que una partícula que recorra espacios iguales en tiempos iguales, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Así podemos decir que en X, pues va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Pero en Y, que está experimentando a consecuencia de la aceleración de la gravedad, pues es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que va a depender de las fórmulas que ya hemos mencionado en el anterior capítulo. Estas fórmulas que se corresponden al de caída libre, que uno de los aspectos importantes es en Y. Pero para nuestro análisis, cuando dejamos caer nuestra partícula, pues la velocidad en Y en ese instante es cero. Es decir, si yo agarro o tomo esta ecuación de acá, esta ecuación cuadrática, pues tendríamos el siguiente resultado, ya que inicialmente se deja caer el objeto, su velocidad inicial va a ser igual a cero. Así, 0 por t va a ser cero. Y resumiendo esta ecuación, la que vamos a utilizar en nuestra resolución de ejercicios, pues va a ser que la altura va a depender de un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, una variable importante a la cual podemos acudir al momento de resolver o de dar la resolución a algunos problemas que se nos presenten. Es decir, en el caso del vector rojo, velocidad en Y, pues el movimiento es variado. Pero ¿qué sucede con la resultante? Es decir, con el vector rosado. ¿Cómo podríamos determinarlo? ¿Cómo podríamos determinar ese valor de ese vector? Pues es sencillo. Vamos a agarrar justamente una de todas las imágenes que hemos visto, donde esté representado el vector velocidad en X, velocidad en Y y la resultante. Lo que podemos hacer es lo que hemos venido haciendo, pues trasladar la imagen de este vector a este de acá, formando un triángulo rectángulo. Y si hemos formado un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es acudir al teorema de Pitágoras. De esta manera podemos hallar lo que es la velocidad resultante, que va a ser el cuadrado de la velocidad en X más el cuadrado de velocidad en Y, pero estas dentro de la raíz cuadrada. En esa forma entonces podemos determinar lo que es el vector resultante. Así, de esta manera podemos identificar cómo es el aspecto de las velocidades. Ahora bien, un aspecto importante que estamos tomando en cuenta es que esta partícula recorre un espacio en un determinado tiempo. Es lo mismo que si recorriera en este espacio, es decir, hacia abajo, pero a velocidad constante. Y va a ser lo mismo como si esta partícula estuviera trazando esta trayectoria curvilínea. Entonces podemos tener una semejanza ahí. Y esto va a depender mucho para nuestra fórmula y para poderlo resolver a través de lo que es la distancia es igual a la velocidad
en X por el tiempo, que generalmente esta velocidad es la que con la cual impulsamos a la partícula. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es el tiempo, que hemos recordado. Recordamos acá que es como si esta partícula llegara a un tiempo acá y esta llegara al mismo tiempo. O si se dejara caer, también va a ejercer al mismo tiempo, como hemos observado. Y de esta manera podemos tener justamente las fórmulas más utilizadas, las que podemos recurrir dentro de lo que sería este movimiento compuesto. Una que va a depender del movimiento rectilíneo uniforme y la otra que va a ser la del variado. ¿Cuál es la clave acá donde podamos resolver fácilmente los ejercicios? Pues determinar siempre el tiempo.